hice mensajería, serví cafés, andaba cargando videos de videoteca, estudio y de regreso, y al máster y a todo lo que fuera. Jalaba cables, se metieron al departamento en el que estábamos a gritos y todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como redada. Y entraron como si estuviéramos ahí armando drogas. En España, en un Atlético Real Madrid, me golpearon feo a mi camarógrafo. Amigos que están en la cancha de Avelar, soy Alberto Lati, periodista y escritor. Los invito a que se suscriban y a que vean también esta charla. Estamos con Alberto Lati, un colega periodista, todo un experto viajero por todo el mundo, políglota, más bien hiperpolíglota, porque pues creo son 12 idiomas, por ahí 13, los que sabe manejar y domina Beto Lati, viajero en eventos internacionales, coincidimos en algunos, y bueno, pues tenemos el gusto de que esté aquí en la cancha de Avelar, no hay más preámbulos, le damos la palabra a Beto Lati, un gran periodista con sus reportajes, no nos perdemos los que hacen Latitud Lati, entonces pues aquí estamos con Alberto Lati. Gracias por aceptar la invitación, Beto. Al contrario, Edgardo, te mando un fuerte abrazo. Tantos años coincidiendo en el medio, tantos años de camaradería, de ser colegas, de compartir. Y con gusto de estar aquí en la cancha de Avelar. Oye, Beto, pues vamos a hacer una charla no tanto del profesional, sino conocer cómo era Beto de niño, cómo fue que aprendiste tantos idiomas, porque no es fácil. Algunas personas con el inglés ya le batallamos. Entonces, ¿te imaginas? Uno te debió desenvolverte en Tokio, me acuerdo en el Mundial de Clubes con el América, entonces manejar el japonés como lo manejas, el alemán, en fin, pues ¿cómo es Beto Lati? Sabemos que naciste en 1978, días antes de la gran final de Argentina contra Holanda, entonces, bueno, pues de ahí estudiaste en la Universidad Iberoamericana, fuiste a Televisa, estás en Fox Sport, colaborador de En Claro. Entonces, pues eres toda una estuche de monerías, ¿no? Sí nací, Edgardo, en plena Copa del Mundo de Argentina 78. Me preguntas cómo era como niño, retraído, introvertido, con la buena suerte de que siempre tuve muy buenos amigos. La gente suele pensar que yo era un ñoñazo en la escuela, que era así aplicadísimo de dieces, pero para nada, más bien era distraído, me costaba concentrarme. De hecho, me mandaban mucho a terapia y a revisión porque era muy disperso, no lograba centrar mi atención, ¿no? Con una gran pasión de siempre por el fútbol y en términos de escuela, sobre todo por materias como historia y geografía, pero para el número, como muchos de los colegas comunicólogos, era malísimo. Entonces no le dabas a las matemáticas, nada. No, me costaba una barbaridad matemáticas, ya después cuando llegó secundaria, física, química, me costaban mucho trabajo, te voy incluso en la universidad cuando llevé estadística, lo hice con muchos problemas. Oye, Beto, ¿y alguna vez eras disperso y todo, pero eras muy disciplinado, pero llegaste a irte de pinta, así, hacer alguna travesura que te acuerdes? A ver, de chiquito era muy bien portado, no era muy sonriente, era retraído, como te decía, pero era bien portado. Ya después, en la secundaria, en la prepa, sobre todo en la prepa, era sobre todo para jugar fútbol. Nos salíamos del salón para jugar fútbol. Y había días enteros en los que estamos ahí contando las faltas, qué mal, con mi padre pagando la colegiatura, contando las faltas que nos quedan disponibles para seguir jugando fútbol. Y si era posible, pues había días que no tocaba el aula y estaba fatal eso. Mi madre ni se enteraba, ¿no? Mi mamá no sabía. Pero sí, yo con tal de jugar fútbol era como se daban todas mis posibles pintas y ausencias y faltas. ¿Llegaste a reprobar alguna materia? Sí llegué a reprobar materias. Sí llegué a tener problemas en algunas. Llegué a tomar clases adicionales de física, de química, porque me costaban mucho trabajo. Y en la prepa, sobre todo, cuando se te cargan las materias, ahí vas teniendo problemas para eso. Oye, ¿y algún equipo en especial? Siempre las Chivas. ¿Las Siempre Chivas? las Chivas. De hecho, te cuento algo. Vas a recordar perfectamente aquella liguilla del gol de la Rabona de Edu para Toniño. Sí. Se jugó un domingo por la noche.
Yo esa noche fingí que me sentía mal y en mi casa sabían perfectamente que no me sentía mal y me la creyeron para que pudiera faltar al colegio al día siguiente porque yo no podía ir a la escuela así. Todo el mundo le iba a la América, a una escuela en la Ciudad de México, me iban a molestar, se iban a burlar de mí y yo me ausenté al día siguiente por, digamos que un caso de chivitis aguda. Yo te puedo contar que eso me pasó en el Mundial de Argentina 78. Yo estaba en la secundaria y vimos el partido y yo lloré porque el 6-1 el 6-0, perdón, fue dramático ver cómo México era derrotado 6-0. Entonces, yo estaba en la secundaria, ¿te imaginas? Ya estoy casi estoy en el quinto piso, cerca del sexto, pero bueno, esos tipos de cosas, uno a veces piensa la gente que uno no es aficionado a los equipos, pero por dentro traemos la fiesta, ¿no, Beto? Si llegamos a este medio es porque le tenemos un cariño muy especial, una devoción muy especial al deporte. En nuestro caso nos une al fútbol, pero cada cual al que prefiere. Este oficio es tan demandante, es tan exigente, toma tamaña rebanada de tu vida, que si no estás entrando a él porque te apasiona, estás confundido. No es una alternativa para vender enciclopedias o para trabajar en cualquier sitio, respetando el que venda cualquier cosa. Pero esto quita mucho. Sí, Los porque fines de semana de mi juventud fueron encerrados en una redacción y ya después en viajes a estadios y a plazas. No hay horarios, en cualquier momento brinca el asunto y ahí estás. Vas a una guardia, te habrá pasado 1,000,000 de veces, y lo mismo estás fuera en 1 hora que estás fuera en 14. Y cuando claro. digo 14 no es un decir, así es este oficio. ¿Picaste piedra o llegaste ya llegando a Televisa? ¿Cómo fueron tus inicios, Beto? Lo que pasa es que yo llegué a los 17 años. Yo seguía en tercero de preparatoria. Entonces piqué demasiada piedra y me terminó beneficiando mucho porque aprendí el proceso televisivo y periodístico desde todos los ángulos. Hice mensajería, serví cafés, andaba cargando videos de videoteca, estudio y de regreso y al máster y a todo lo que fuera. Jalaba cables, me tocó ir viendo cómo trabajaban reporteros, me tocó ser asistente de producción en la cabina y terminé aprendiendo a manejar todas las facetas de la cabina, la titulación, los supers, todo lo que fuera necesario colocar al aire, cómo correr las imágenes. Aprendí a hacerlo porque me tocó picar piedra mucho tiempo. Tuve compañeros que de inmediato, al entrar en esa generación, empezaron a tener transmisiones y viajes. Pienso en mi compadre Miguelito Gurbitz, en Javier Rojas. Ellos de inmediato empezaron a tener más salida. Y yo, lejos de verlo hoy como algo de decir me relegaron, al contrario, cada quien tiene un camino diferente. Ellos estaban mucho más hechos. Ellos tenían un par de años, 3 años más que yo, y tenían mayor madurez y mayor capacidad de expresión. A mí me tocó un camino diferente. Yo tardé mucho más tiempo en salir a cuadro, yo tardé mucho más tiempo en consolidarme en la televisión, y eso me permitió aprender muchísimo. En esa época, bueno, yo me desesperaba y decía, ¿yo para cuándo? ¿Cuándo me van a voltear a ver? ¿Cuándo me va a tocar? Pero afortunadamente eso me permitió un gran bagaje y mucha preparación para cuando llegara mi oportunidad. ¿Y quién te la brindó? ¿Cuándo fue tu primera nota que dijiste voy? Y como niño con zapatos nuevos, me imagino. A ver, esto se dio demasiado pronto. Ya en el 96 yo tenía 18 años. Mi generación de la escuela había viajado a la excursión anual y yo decidí no ir para poderme centrar en trabajar, porque yo solamente iba en las tardes. Dije, si hay una excursión, yo prefiero no ir, también trabajo en las mañanas. Los primeros 3 días acudí con Anselmo Alonso a Necaxa y a Cruz Azul. Y aprendí mucho viendo cómo Anselmo en ese momento reportaba, que además Anselmo siempre fue muy paternal, muy amistoso, muy generoso. Y al tercer o cuarto día, por alguna razón que sucede, el reportero no llegó. Y pues yo ya estaba ahí, haz las entrevistas, muévele. Y fue como me tocó a mí empezar a hacer las entrevistas. Era un entrenamiento del Atlante en el entonces Estadio Azulgrana. Y así fue como me tocó en ese momento ponerme a hacer las entrevistas y poder generar una nota por primera vez. Y a fines de ese año me tocó la situación de que estaba de guardia en la oficina, no llegó un reportero
a una transmisión en Sky, que Sky empezaba, tenía el canal Medio Tiempo en aquel momento, un canal de puro fútbol, propiedad de Televisa, y me llamaron a la oficina, que venga el que esté, pues es que solo estoy yo. Pregunté a mis jefes y me dijeron, pues lánzate muchacho, y fui al aire a un partido de fútbol argentino, que fue San Lorenzo contra Rosario. Fue la primera vez que transmití un partido de fútbol. De esa manera se dio, que a muchos les pasa normalmente así, ¿no? Con esas situaciones que se dan, esas carambolas, y te toca el debut. Sí, además, bueno, también yo piqué piedra en el periódico La Afición. Yo me acuerdo que conocí al Che Ventura y para mí fue como conocer, no sé, una figura como que no era de carne y hueso, porque decían, yo no solo lo veo en la televisión, y entonces él era subdirector ahí en La Afición, combinaba Televisa con el periódico La Afición, y después me eligió para hacer una sección en el Mundial 86. Entonces te digo esto porque te ha de haber pasado que conociste a reporteros o a locutores que solo veías en la tele, ¿no? Sí, no, y luego verlos en persona. El Che Ventura mismo fue mi gran maestro, él y don Teodoro Cano, son los que me formaron, son los que me hicieron, los que tomaban mis notas y mis reportajes y le metían la pluma y me decían aquí no, aquí sí, los que me amonestaban cuando era prudente amonestarme, a los dos les debo muchísimo, tanto al Che como a don Teo, el Che en paz descanse. Sí, claro. Y luego me sucedía, Edgardo, que de repente yo escuchaba en el pasillo la voz de Raúl Orbañanos y escuchaba la voz del Perro Bermúdez y escuchaba la voz de Toño de Valdés y yo me cimbraba, no podía creer que esa voz que yo escuchaba en la tele siempre iba a pasar enfrente de mí y los saludaba con la boca abierta y sin saber siquiera qué decirles. Sí, claro, claro. Oye, ¿y dentro de ese crecimiento, alguna nota que te haya marcado, alguna cosa que dijes, de estos fui templando mi carácter como reportero, porque de ahí fue tu crecimiento, de después ya platicaremos de cómo es que te decides a tomar el estandarte de irte de pues, un año, creo, 2 años, año y medio antes de un evento, ¿no? A ver, el Eurocopa 2000 marcó muchas cosas para mí, porque fue mi primera experiencia en el extranjero y porque afortunadamente salió muy bien. Y eso dio la pauta para que poco tiempo después me enviaran de corresponsal a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, que me fui a Tokio 8 meses. Pero antes de eso, sí hubo algunas notas muy particulares. Fútbol a fondo, un programa a mitad de semana, nacía. Y probaron conmigo como reportero para hacer piezas más elaboradas, con investigación. E hice un reportaje sobre las Chivas, que estaban en crisis, lo cual pasa cíclicamente. Y la verdad es que funcionó demasiado bien. O sea, les gustó mucho que tuve demasiados ángulos, cómo hice mis apariciones a cuadro, cómo le di dinamismo, cómo caminaba. Y eso fue un parteaguas muy importante para que me colocaran mayor atención. Y en ese sentido, bueno, te preparabas mucho para decirle a los nuevos periodistas, a los nuevos reporteros, qué hace para tener tanta bibliografía y tantos datos, porque tú dices, todo lo centro en que una aparición de ¿cuánto te gusta? 7 minutos, 8. Máximo, incluso algunas por ser televisión abierta eran de 50 segundos y tenías que tener la capacidad para comprimir toda la información, hacerla digerible, hacerla aterrizable. Hay algo muy curioso. Estamos hablando de fines de los 90. Internet ya existía, pero no era de ninguna manera ni remotamente lo que es hoy. Una comunicación importante la mandabas por fax, no por correo electrónico, que aparte del correo electrónico ya muchos empiezan a dejarlo, ¿no? No era la base Internet, porque aparte tú entrabas a las páginas del fútbol europeo, tardaban en cargar una barbaridad y tenían una actualización por temporada. Veías el plantel, pero para nada el resultado de un día y la foto del partido y el video, ni pensar en ver los goles en la red. Yo me iba a comprar revistas de fútbol europeo a las tiendas de los hoteles, porque ahí las vendían. Llegaban con mes y medio de demora, el 11 de Francia, Don Balón. Ya luego encontré la manera de suscribirme a Don Balón y me la mandaban desde España y tardaba en llegarme como un mes. Pero eso me permitió meterme, lo mismo el gráfico, lo compraba ahí de Argentina. Eso me permitió especializarme mucho en fútbol internacional y terminaré haciendo clave. Si yo no hubiera estado leyendo recurrentemente, yo no hubiera sabido nada de fútbol internacional. Yo no hubiera sabido nada de fútbol internacional. Y terminaré haciendo clave. Si yo no hubiera estado leyendo recurrentemente, yo no hubiera sabido nada de fútbol internacional.
yo no hubiera tenido ese posicionamiento. Ahora, me llama la atención que muchos hoy piensan que dedicarse a esto es sentarse y opinar de lo que les gusta. Sí, hay que opinar de lo que te gusta, pero con argumentos, con elementos, con referencias. Yo les comparto que para una corresponsalía o que para una cobertura, pensando ahorita que viene Tokio, los Juegos Olímpicos, en lo que sabemos cómo va a ser el acceso y si puedo ir o si no voy a ir, si me envían o no me envían, en lo que sabemos. Yo llevo leídos como 50 libros sobre Japón. Lo mismo de Rusia, no leí menos de 40 libros. Lo mismo de Brasil. Es para mí muy importante porque eso me da legitimidad, eso me da referencias, eso me da la posibilidad de hacer reportajes con mayor cantidad de puntos a tratar, con un diámetro mucho más abierto. Y eso yo se lo recomiendo mucho a la gente. Otra cosa, normalmente escribimos en la medida que leemos. Si queremos incrementar nuestro vocabulario, si queremos manejar mejor nuestra fuerza narrativa, nuestro poder con las letras, hay que leer. Ejercitar, sí, la pluma, ejercitar el teclado, pero es imprescindible que nos pongamos a leer. Claro. Oye, Beto, y también lo de los idiomas, ¿se te dio fácil? ¿Los estudiaste? ¿Sabes? Portugués, griego, alemán, mandarín, zulu, algo así, leí que también algo así, eh, los clásicos francés, pero griego, cuestiones, idiomas que no se dan fácil, Beto. A ver, yo no era una persona que hablara idiomas. Yo tuve muy poco inglés en el colegio. Y yo llevaba hebreo porque era un colegio hebreo. Mi padre siempre me repetía, tienes que hablar inglés perfecto, yo no concibo que no hables inglés perfecto. Y yo me resistía. Finalmente, en la Eurocopa 2000, al llegar a la zona mixta y al ver a medios de todo el mundo, la zona mixta que divide a los periodistas de los jugadores cuando van saliendo del partido, me quedó muy claro. Si tú quieres ser capaz de competir con los mejores periodistas del mundo y con las mejores televisoras del mundo para ganar la entrevista, lo primero es hablar el idioma del jugador. Y entre más idiomas hables, mayor capacidad de comunicarte con más jugadores. Es así de simple. Entonces, si tú ya tienes en tu acervo una cantidad de idiomas, entre que uno pudo haber jugado en Italia, o en Alemania, o en Francia, vas encontrando manera de comunicarte con casi todos. Así fue como me di cuenta y así fue como me metí tremendamente a los idiomas, muy beneficiado de que iba a residir después, a radicar después en 8 países, lo cual me dio pauta también de meterme a los idiomas de cada uno de estos sitios. O sea, previo al evento estudiaste, punto, si fuiste a China, estudiaste chino, si fuiste a Alemania, estudiaste Alemania por lo menos unos 5 meses antes o un año. A ver, te voy a contar. Para irme a Japón en 2002 no estudié porque uno pensaba que fuera importante el japonés, ridículamente. Y allá lo que aprendí, ya luego he ido tomando clases. Tomé clases de francés, me puse a leer en italiano con un pequeño diccionario que ahí guardo, en el que cuando vi una palabra que no entendía la traducía y así me solté en italiano. Para irme a vivir a Grecia, tomé el griego en Grecia. Para irme a Alemania sí tomé clases intensivas, pero solamente un mes. Para irme a China sí tomé clases como 6 meses o 5 meses. Lo mismo para Sudáfrica, estudié Zulu. O sea, fui estudiando los idiomas después. He estudiado ruso, estudié portugués, estudié ahora japonés. Oye, y escarbando, porque uno nada más ve tu reportaje, pero tú como dices, yo me preparo, leo libros, tú ya sabes de qué temas vas a tratar para incorporarlo a lo deportivo, lo cultural, lo turístico, lo pintoresco de cada región, ¿no? Tú ya sabes qué tema tratar, ¿no? Y sobre la marcha vas recopilando y vas enriqueciendo tu tema, ¿no? A ver, es que a diferencia de los que van a cubrir la nota, que tú fuiste un campeón de eso tantísimos años, ¿no? Que tú no puedes planear. Tú no sabes si el día 1 se va a lesionar a alguien, si el día 2 el entrenador va a salir de quicio, si el día 3 hubo una indisciplina, si el día 4... Tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, el que va a la nota tiene que estar pendiente de lo que pasa cada día. A mí que me toca ir a cubrir el contexto del evento, sí me conviene mucho más llevar cierto nivel de planeación. Lunes hago esto, martes hago el otro. Lo que no quita que al ir a cada grabación te llevas enormes sorpresas porque normalmente cada pieza tiene su propia vida. Y al salir a grabar te das cuenta que no era por donde tú pensabas o no era como tú pensabas, o sí era, pero hubo algo mejor.
y ahí va madurando y va desarrollándose el reportaje casi a su manera. Tú tienes que ir encontrando, si tienes la habilidad, por dónde te conviene meterte en ese laberinto para darle una narrativa. Pero sí, trato yo de planear muy bien, incluso de tener citas. O sea, yo cuando llego a un Super Bowl, que con Fox he tenido la suerte de ir a todos los Super Bowls, a los 5 que he estado ahí, llego perfectamente claro qué voy a hacer cada día y ya con permisos de grabación y ya con entrevistas para que al aire no quede algo improvisado, para que valga la pena. Se nota Sí, al aire. pero tú le pones, no sé, es que una cosa, puede cualquiera uno hacer eso, tener esos datos, pero hacerlo atractivo, esa es la diferencia que te ha hecho y te ha hecho estar pues, como un ícono de los últimos años, de pues, que los últimos 18 años como un, pues ahora sí, líder de opinión, ¿no? Porque pues hablar de Beto Lati, tan así, para mí es que estés en este programa, en estos pequeños minutos, pues es un honor. Entonces, esa es la diferencia, ¿no, Beto? No, gracias, Edgardo, gracias por tus palabras, con la trayectoria que tienes, que tú lo digas, me llena muchísimo. La verdad es que yo creo que lo que tenemos que intentar cuando tenemos un tema ajeno a nuestra audiencia, porque no olvidemos que yo trabajo en un canal de deportes, lo que tenemos que recordar es que la audiencia puede llegar con muy poca información del tema que le vamos a tratar. Pero a la vez que tratamos de simplificarlo, no podemos hacerlo banal, no podemos quitarle la sustancia. Y hay que ir caminando en ese equilibrio. Estoy seguro que muchas veces en mi afán de simplificar me fui a un extremo y que muchas veces en mi afán de mantenerlo firme me fui al otro. Tenemos que intentar encontrar ese equilibrio y una manera de comunicarlo. Y finalmente una buena historia es una buena historia sin importar de qué temática sea. Es increíble que esta semana en Fox Sports, mi Latitud Fox, mi sección que más funcionó, que más le gustó a la gente, fue la del presidente de Chad que había sido asesinado ese día. Es increíble cómo acercar la realidad de Chad a tu audiencia en 3 minutos. Un país del que la mayoría de la gente no sabe más que está en África, o acaso ni eso, porque ni es de los países africanos con mayor conocimiento o Sí, sí, recordación. sí, claro, claro. Oye, Beto, y dentro de este panorama, ¿cuál evento te ha dejado más, te ha enriquecido más? ¿Qué evento me ha enriquecido más? A ver, Rusia 2018 lo disfruté tremendamente. Fue raro, Edgardo, porque fue el primer evento que cubrí sin tener derechos de transmisión. Con Televisa tuve siempre hasta 2014, salí de Televisa. 2016 con Fox Sports y Claro Sports tenía derechos también. Y Rusia lo disfruté mucho, por lo que se hizo el proyecto Latitud Rusia, porque fue también con National Geographic, con lo que representa el concepto y la legitimidad y la credibilidad de Nat Geo. Pero si tú me preguntas qué evento yo puedo tener así más marcado, yo creo que sería Londres 2012. En Londres se dio un nivel de productividad que yo a la fecha no sé cómo alcanzamos. Éramos un realizador camarógrafo, Rafa Baldwin, y yo, o sea, éramos 2 personas, y llegamos a generar a la semana 12 reportajes, 12 piezas a la semana, una por día, más para programas adicionales que emitíamos. Era increíble lo que podíamos generar y cómo yo dormía 2 horas diarias y estaba con toda la adrenalina y estaba aceleradísimo, estaba tomando café y me daba tiempo de irme a hacer ejercicio. Fue un momento muy especial en Londres 2012, además con todo lo que la cultura británica te da en relación con el deporte, pero también con la música, con la historia, con la cultura, con lo que me digas. Y al personaje que hayas, más allá del deporte, Maradona, Pelé, los íconos, Messi, pero así histórico que te haya marcado. Eh, Sentarme frente al Dalai Lama fue muy especial. Sentarme frente a Madonna fue muy especial. Por decirte, 2 personajes de ámbitos muy diferentes al fútbol. Eh, Sentarme con la Nobel de Literatura sudafricana que luchó contra el apartheid, Nadine Gordimer, que me recibió en su casa en Johannesburgo, también fue sumamente especial. Ha habido muchas entrevistas que he tenido el privilegio de ir haciendo y que afortunadamente me han permitido abrir un poco el abanico, o mucho el abanico, de lo que pretendo colocar al aire, ¿no? Ha habido muchas estrellas de rock, muchos actores de Hollywood, muchos activistas, premios Nobel de la Paz, jefes de Estado. ¿Y alguna que te haya costado problemas o así que te hayan dicho, ves que algunos
estrellas del rock o artistas o jugadores son especiales. ¿Quién más te costó así? Que de repente dijeron, no, de malas, porque suele suceder cuando tú agarras a un jugador en sus 5 minutos, 5 segundos, te manda, bueno, yo que más me dediqué al fútbol, te manda a freír espárragos. Entonces, alguna de esas anécdotas que nos Me puedas pasó contar. muchas veces. A ver, y yo tengo muy claro que por eso cuando un deportista está frustrado, lo mejor que puedes hacer es no aseverar, preguntar. Porque mientras tú preguntes, él va a contestar de mala cara, pero la mala cara también es nota. El modo de decir las cosas también es nota. Un tipo cortante, irritado, también es nota. Ahora, hay mucho la corriente de aseverar. Se vio un equipo que en el primer tiempo no ofreció. ¿Cómo lo sentiste el primer tiempo? Es muy diferente. ¿Faltó algo en el partido? Es muy diferente a decir, les faltó ofensividad porque yo sentí que el dinamismo y la variante. Y es un problema que yo veo mucho en nuevas generaciones, que llegan a aseverar Sí. más allá, y no a preguntar, ¿no? A sentirse expertos, ¿no? No a indagar. Cuando llega una entrevista y me tiene sin cuidado, ¿cómo quedo yo? A ver, Larry King, recientemente fallecido, decía que su clave era parecer tonto. Preguntar, a ver, pero ¿cómo es esto? No, ¿cómo es? No llegamos a ser estrellas. No Pero llegamos a que no llegamos a hacernos amigos del jugador. Ya después nacen amistades, he tenido el privilegio de hacerme amigo de gente hermosa en el medio. Pero no llegamos a eso, a hacer relaciones públicas. Llegamos a hacer preguntas y a sacar contenido. Y a menudo eso es lo que pasa, que no están preocupados por sacar contenido, sino por mostrar la vastedad de su conocimiento, que quizá lo tienen, pero no es el lugar. Pero dentro de todo esto, yo supongo que sí tuviste algún día problemas, nunca, o con las autoridades, No, bueno, con autoridades mucho, que me confiscaran la cámara en Marruecos, que me confiscaran la cámara en Rusia, que me confiscaran la cámara en Arabia Saudita, muchas ¿Por qué fue, veces. Beto? ¿Por qué? Así que la gente Por regulaciones extrañas que no estaban. A ver, el caso de Rusia fue muy particular, porque yo tenía permiso para entrar como periodista de televisión, sí. pero dijeron, ¿y aquí donde dice que traes cámara? Yo dije, pues es parte de ser periodista de televisión, ahí están, pero permiso, la visa era para ir a eso, a la Copa Confederaciones. Y por eso empezamos la cobertura haciendo todo con un celular y una GoPro, y salió espectacular, salió muy bien. Con un celular y una GoPro empezamos a hacer unas historias espectaculares, vamos, no te puedes quedar detenido. En otras ocasiones, pues cayó la policía preguntando, con todo. En China, una vez, una grabación de lo más, falta de peligro, se metieron al departamento en el que estábamos a gritos y todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como redada. Porque alguien abajo vio que entró una cámara en una zona residencial de puros chinos, que ahí no iba ningún extranjero, se le hizo sospechoso, prefirió avisar a la policía, dijo, de que me regañen por no avisar, mejor aviso. Y entraron como si estuviéramos ahí armando drogas, como si estuviéramos ahí traficando lo que tú me digas, ¿no? Sí, me tocaron varias de esas, y bueno, el idioma ayudó para hacerme entender y explicar, oye, estoy aquí para esto, aquí están mis documentos, aquí está de esta manera. En Zimbabue una vez se soltó el rumor de que yo estaba en la cárcel. Había sucedido esto, yendo a grabar a la gran fortaleza de Great Zimbabue, que fue la primera gran civilización del sur de África, que no hay que olvidar que en ese momento Zimbabue era una dictadura de Robert Mugabe. En la ciudad de Masvingo me detienen, me ven grabando, me piden mis papeles, los enseño. La policía, que además iban vestidos de civiles, me dicen, vamos a la comisaría. Yo digo, no tengo por qué ir a la comisaría, aquí están mis papeles. Yo dije, ahorita me meten a la comisaría y a saber cómo salgo. Casualmente va pasando la jefa de los policías, también vestida de civil, y va saliendo de la panadería. Y dice, no, si vamos a la comisaría. Empieza una discusión en ese sentido. Yo, con la autoridad, yo me cuadro mucho, hablando con respeto, pero muy firme, diciendo, no tenemos ningún elemento para ir a la comisaría, aquí está mi papel. En ese instante, la persona que iba con nosotros del Ministerio del Interior, le marca al ministro mismo, y bueno, en un abracadabra se resuelve. Fueron 10 minutos de tensión. Al otro día, más bien a los pocos días, en una conferencia de prensa hablando de la libertad de prensa que estaba muy coartada en Zimbabue,
El ministro del Interior, para demostrar cómo se está viendo el país, dice, por ejemplo, vino un periodista de un canal mexicano y yo ordené que lo soltaran porque no tenía por qué limitarlo. Cuando traducen ese cable, porque lo recogió la agencia DPA, traducen que estaba detenido un periodista mexicano. Y cuando llega a México ya es el caos total y yo tenía llamadas, mensajes de todo el mundo pensando que yo estaba en la cárcel de un país de dictadura. O sea, te metes a la cárcel de Mugabe, no sales. Y afortunadamente no tenía nada que ver con el caso. Fue un debate de 10 minutos, nada más. Pero así se dio aquella cosa. ¿Alguna otra anécdota, Beto, que te acuerdes, que digas, no, pues esto me costó trabajo, tuve que lidiar con la policía, con las autoridades, me tuve que meter y hacerle como el espionaje, cosas así? Bueno, a ver, pensando hacia atrás, también hubo casos de esa manera, por ejemplo, grabando en Egipto, que había una persona que nos iba siguiendo, y nos iba siguiendo. Hasta que yo dije, pues aquí para ponerme a correr no sirve. Pero después dije, ¿tenemos algún problema? Sí, saludé en árabe, salam aleikum, ¿qué pasó? No, nada, dije, yo llevas siguiéndonos todo el día, llevas una hora pegado a nosotros, ¿qué pasa? No, ¿qué hacen? Es un reportaje, tenemos aquí el permiso, venimos acá, iba a empezar la Copa del Mundo Juvenil. Dije, pero dime qué problema hay. Hice unas llamadas y lo dejé de ver. Si lo sustituyeron, si llegó otra persona, no lo sé. Pero normalmente los gobiernos, sobre todo cuando hay violación de derechos humanos, no están muy cómodos con que las cámaras estén libres por sus ciudades. Oye, pues sobre todo porque la gente cree que tú como periodista o uno como periodista es el ábrete sésamo decir que es periodista y no es cierto. A veces es contraproducente en algunos lados decir que eres periodista y sobre todo, bueno, pues uno trae la grabadora, quizá la puedes esconder, la cámara fotográfica, pero tú la cámara de televisión difícil, entonces pues entras a un lugar extraño donde no sabes qué va a pasar, eso te debe haber sucedido, ¿no, Beto? Sí, y hubo veces que no grabé con la cámara grande, que era una imagen importantísima, no violatoria de los derechos de nadie, de la privacidad de nadie, que quede muy claro, y ahí sí recurrí a alguna cámara más pequeña. Y hubo ocasiones en las que tuvimos que también, siendo periodistas deportivos, jugar a otro tipo de periodismo, ¿no? Pienso en la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, cuando se arman unos tremendos disturbios en contra del gobierno y empiezan a armarse barricadas y trincheras, incendios alrededor del estadio, todo lo que tuviera que ver con FIFA generaba que aventaran piedras, entonces yo ya trabajaba sin acreditación. Normalmente vas con acreditación pensando que es tu escudo. Ahí era al contrario, guárdate la acreditación y que no tengas nada que ver. Y pues te toca ver que empiezan los balazos de goma de un lado a otro, y empiezan los proyectiles, y empiezan a volar cosas por todos lados. Son momentos muy tensos, en los que tienes que entender también que somos personas y que tienes que cuidar a tu camarógrafo, pero que ahí está la nota. ¿Dónde está el balance? Nunca te voy a saber responder. Hay que encontrarlo. No vale más ninguna nota que la vida de un compañero. Claro. Ni la tuya. Claro. No vale más ninguna nota. El que diga, sí, valió más, no vale más. Sí, claro, siempre tu integridad es tu vida, ¿no? De esa ya no hay, ahora sí que posibilidad de reponerla, ¿no? Ya hay, cuando pones en riesgo. ¿Alguna vez te tocó ir a hacerle algo a los hooligans? Sí, la Eurocopa 2000. Fue tremendo, en Charleroi, en Bélgica. Era una cosa, una de esas plazas públicas que tienen sus mesitas, sus sillas muy a la europea. Empezaron a volar sillas por todos lados, entonces yo nada más vi que mi camarógrafo instintivamente puso la cámara desde el piso, porque esto era o sea, volaban sillas a un ritmo que no podías creer y volaban piedras y volaba todo. Y pues entonces yo de inmediato prendí el micro y lo puse también para tener un buen audio, ¿no? Y después vimos que el material que salió fue espectacular, ahí me tocó muy fuerte. En el Mundial 2000, rumbo al Euro 2000, rumbo a los Olímpicos 2004, disculpa, en Atenas me tocaron confrontaciones muy fuertes entre Panathinaikos y Olympiacos cuando jugaban su derbi. En España, en un Atlético Real Madrid, me golpearon feo a mi camarógrafo. Muy feo.
un tipo que vio la cámara y que la primera vez que aparece a cuadro ya lo ves con la bufanda cubriéndose para que no sea reconocible, y le pegó con un fierro acá. Afortunadamente fue debajo del ojo lo suficiente para que no lo perdiera. Porque sí fue una abierta tremenda, ¿no? Fue bien el río Manzanares, cerca del ya desaparecido estadio Vicente Calderón, aquello. Oye, ¿y cómo te va con la comida o cómo te ha ido con la alimentación en todos esos lugares? Porque finalmente, pues sí hay restaurantes internacionales, pero hay lugares donde no corres el riesgo de enfermarte. Corres y la gente no sabe. A veces tú tienes que salir y ser el reportero que estás ahí, porque luego dicen, pues, la empresa está pagando, entonces tú no te puedes dar el lujo de enfermarte, ¿no? A ver, de lo que más ha permitido que yo pudiera hacer coberturas en 100 países fue el hecho de que mi estómago me lo permite. De verdad, yo como lo que sea del país, nunca he tenido un problema en ese sentido. Tengo compañeros que a la menor, que prueban lo que yo llevaba comiendo meses, se enferman, les da diarrea, quedan fuera de combate, les da un bicho. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Mi estómago me permite comer lo que sea. Yo me acuerdo en Tokio, que ahí que estuvimos en el Mundial de Clubes con el América, nos llevaste a un restaurante japonés, nada de sushi con picante, no, el auténtico sushi. Yo cuando lo probé dije, no, pues no está tan bueno. Dije, no seas, pero tú estabas ya familiarizado, te movías como pez en el agua, entonces esa es tu, tu capacidad y tus cualidades de que te hacen adaptarte, convertirte casi como un ciudadano de esa ciudad, ¿no? Sí, esto fue en el 2006, ¿no? A fines de 2006, con el 2007, América, sí, el sí, América que lo dirigía el Flaco Tena en aquel momento, ¿no? sí. Y yo ya había vivido en Japón antes, entonces sí, nos fuimos, me acuerdo perfecto, ahí con todos los colegas, echar un sushi de veras, del original. Sí. Oye, Beto, y otra situación, en lo familiar, ¿te ha costado? ¿Adaptas tu familia se adapta a ti? ¿Cómo eres? Porque viajando tanto, pues no tienes a veces mucho tiempo para convivir. ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poco más de la familia. Sí, tengo 3 hijos, de los 7 años a 1 año, 3 hijos chicos, y se ha ido haciendo complicado, ¿no? Mi hija grande entendió perfectamente lo que eran mis viajes porque le tocó desde un principio que me fuera buenos lapsos, ¿no? Incluso cuando ella tenía 3 semanas de nacida, ya me fui a Nueva Zelanda para la repesca aquella de fines de 2013 para calificar al Mundial de Brasil, y estuve un par de semanas ahí. Ella se acostumbró, aunque ahora con la cuarentena y el encierro y los viajes que no han sido tal, se le ha olvidado lo que es, y pues nos va a costar a todos cuando esto, Dios mediante, ojalá pronto, se restablezca. Al siguiente de mis hijos, al que más trabajo le cuesta, porque mis viajes por Rusia, él estaba muy chiquito y apenas empezaba a hablar, y lo primero que decía cuando se despertaba era si yo estaba en Rusia. Él ni sabía lo que era Rusia. Yo creo que Rusia para él era como el coco, no sé qué sería, pero es lo que empezaba a decir. Y el pequeñito pues no sabe lo que es que yo me vaya, porque antes del encierro estaba muy chiquito cuando yo me iba. Si me fui al Super Bowl a Miami a inicios de 2020, mis coberturas de fines de 2019. Entonces pues todos tendremos que redescubrirlo cuando el encierro pase, y ojalá que lo redescubramos muy pronto, porque será señal de que esto ya terminó, ¿no? Esta tragedia para tanta gente. Sí. Oye, Beto, y también cambiando de tema y regresando al deporte, al fútbol, ¿tú crees, tu juicio es válido que la selección de México pueda algún día crecer y dar ese paso que tanto se nos ha negado? Más pasos, sí. Muchos más pasos, no lo creo. Por una razón, Edgardo, no veo que disminuya la brecha entre los que mejor trabajan y No. nosotros. Más bien la brecha se va haciendo más grande. Tú compara la Alemania que le ganó a México en el Mundial 86, que si el gol anulado, que si Monterrey, que si lo que sea. Compara esa diferencia entre esa Alemania con México respecto a la diferencia actual. Hoy es más la diferencia en el proyecto, claro. Llega un partido y es fútbol, y México les puede ganar en Moscú, como sucedió con el gol del Chucky. Pero hoy por hoy estamos más lejos del trabajo de los que mejor lo hacen en el fútbol de lo que lo estábamos hace 20 años. Y la tendencia es que en 10 años estemos todavía más lejos. Es una realidad.
Ahora, somos top 15. ¿En cuántos temas el país es top 15? Ya quisiéramos serlo en educación, ya quisiéramos serlo en transparencia, ya quisiéramos serlo en los temas relevantes de verdad, en salud pública. Somos top 15, no es que esté mal, pero yo no veo que haya elementos para meternos a los 5 mejores del mundo. Que llegue un mundial, agarras la llave, se enracha. Esto es fútbol. Turquía estuvo en semifinales de Copa del Mundo y Turquía de ninguna manera llegó a ser top 4. Sí, Con porque, el cariño que le tengo a Costa Rica, Costa Rica se metió a cuartos de final y no era de los 8 mejores fútboles del mundo. Como México, si se metiera a cuartos de final, yo no estoy seguro que sea de los 8 mejores fútboles del mundo. Estamos en el top 15, está muy claro eso. pero ¿qué es lo que falla? Yo sé, mira, o quizá vemos a un Pumas que trabajaba excelente con los jóvenes, de repente ya no lo hace, ahora hay más tendencia para que con la globalización deben venir más extranjeros, y no estoy contra los extranjeros, pero vienen jugadores de fuera que no son de la calidad de los mexicanos o bloquean el crecimiento de jugadores mexicanos. ¿Tú cómo ves eso? Tiene que ver los extranjeros que cierran plazas, sobre todo los extranjeros que no aportan demasiado y que no es su culpa, los traen y pues ellos juegan y llenan Claro. espacios. Pero los países que han florecido en el fútbol en los últimos años están llenos de extranjeros. Francia, España, Inglaterra, Alemania. No tiene que ser un privativo. Lo que hace falta son proyectos, son metodologías unificadas. Son planes que impongan la formación, que entendamos que el dinero para hoy sería mucho más si lo trabajamos a futuro. Pero quieren cobrar ahorita, en este momento, que sean centavos, sin pensar que si se esperan 8 años van a ser millones. Tenemos que generar otra estructura diferente. Y yo no veo que esa estructura se esté moviendo como debería. Exactamente, quizá hay modelos como Pachuca, que quizá ahora vino para atrás, no sé, hay muchos como garbanzos de a libre y no hay una unificación de ideas, ¿no? Y es parte del problema. En Alemania, el unificar las metodologías en todos los equipos, no trabajas como quieres en la formación. Trabajas como se ha fijado y no por capricho, porque tenemos probado que esto funciona y que esto resulta. Y creo que eso sería muy beneficioso, además de que entender que un país con los índices de obesidad infantil, con los problemas de educación pública que tiene México, eso se determina por reflejar, obviamente, naturalmente en el deporte. Porque muchos de los niños, una población de 120 millones de habitantes, muchos de los niños ya crecen impedidos del deporte de alto rendimiento porque desde pequeños ya padecen una diabetes, desde pequeños ya tienen una obesidad. Entonces, eso está haciendo que se reduzca más el campo de elección de posibles talentos deportivos, ¿no? Son problemas también integrales que tenemos. Oye, Beto, y vamos a dejar para allá casi lo último. Bueno, pues, ¿te costó trabajo salir de Televisa? ¿Te llegó por tantos años y por qué las Sí me causas? dolió, sí hubo un luto, porque fueron 20 años, porque yo no sabía lo que era ser adulto fuera de Televisa. Yo entré a los 17 años y cuando se da la salida, por supuesto que me dolió. Hubo una situación en la que yo no estaba a gusto con la manera en la que se daban las cosas y las perspectivas que yo tenía y los contenidos que generábamos. Se fue tensando la cuerda hasta que tronó. Para mí era muy importante cerrar la puerta sin azotarla, irme con respeto. Y lo conseguí hacer, me fui de buena manera, sin que nadie estuviera reventando a nadie, sin recriminaciones, yo aprendí mucho ahí. Y tuve momentos de dudas de cómo podía ser mi vida en otro medio de comunicación. Con tan buena suerte que de las opciones que tuve el privilegio que me invitaron a trabajar, elegí Fox Sports porque me gustó mucho el proyecto que me planteaban y no me equivoqué. Ha sido un camino maravilloso ya de 5 años el que he tenido en Fox Sports. ¿Qué te fueron relegando en Televisa o qué? ¿Cuál fue la causa, Beto? No es que me fueran relegando, lo que se pedía de mí no es lo que a mí me gustaba entregar, los contenidos que se generaban, yo no creía en ellos, la manera de hacer la televisión por la que estaban apostando en ese momento, que ya cambiaron todo otra vez, hasta llegar ahora a otra etapa con incluso otro nombre, y a mí no me gustaba, y yo no me sentía cómodo, y llegó un punto en el que yo no me quería quedar. Yo decidí en un momento quedarme bien o irme bien, y no vi manera de quedarme bien, y me terminé yendo de buena forma, con respeto. Sí, porque yo, Venciendo mi contrato, venciendo todos los plazos, todo fue con respeto. porque yo leí, salieron
se dio, Beto Lati rompe con Televisa, no está de acuerdo con las ideas del nuevo jefe. ¿Fue tanto así? No, no necesariamente. Eran problemas que venían acarreados de mucho tiempo y la nueva manera que tenían de trabajar, yo no pensé que yo pudiera ofrecer lo mejor de lo que yo podía y los contenidos en los que yo me especializo y los contenidos en los que yo creo que pretenden llevar a la crónica deportiva a un nivel más enriquecido, nunca mejor o peor, yo no califico si mejor o peor, pero sí con más elementos, y culturales, y políticos, y históricos, tratar de hacer eso. Y en ese instante yo no vi la perspectiva de poderlo hacer, y con mucho respeto se fue tensando la cuerda. ¿Sí se puede tensar la cuerda con respeto? Sí, hasta que tronó. Oye, Beto, y dentro de todo este camino periodístico, ¿te animarías a marcar a 5 colegas que estén o que te guste su estilo? Uy, qué difícil, porque hay tantos y dejo de mencionar inevitablemente a algunos, ¿no? Toño de Valdés es sumamente especial por lo completo que es, por una voz tan emblemática, por la forma de llenar pantalla, por el conocimiento, por el carisma. Raúl Orbañanos es una leyenda viviente de la crónica deportiva. El ritmo, la manera que envuelve, la voz, es muy especial. Roberto Gómez Junco, la manera de utilizar el vocabulario, la manera de canalizar cada palabra en el momento preciso, la manera de analizar. Llevo 3 por ahí. Yo tengo que mencionar al Che Ventura, que fue mi maestro, junto con Teodoro Cano. Fueron muy especiales en cómo me formaron y me hicieron aprender a escribir y todo esto. Okay, y bueno, si debo decirte alguno más, colocando al Che y a Don Teo juntos, yo te diría que la dupla que han hecho Cristian Martinoli y Luis García es sumamente especial. Pero también te diría que la manera que tiene de narrar Paco Villa es algo de verdad de apego a los cánones de la crónica deportiva. Y lo mismo a Paco lo he visto narrar natación. Y lo mismo a Paco lo he visto narrar diferentes deportes y lo hace con una capacidad tremenda para transmitir lo que es el evento, lo que es un narrador en origen. Y sigue saltando la baraja y hay gente capacitadísima. Pienso en mi compadre Miguel Gurbitz, que cuando reportea es el mejor reporteando, y cuando hace cuadro es el mejor haciendo cuadro, y cuando analiza es espléndido. Entonces, sí, es un abanico muy, muy amplio, ¿no? Pero me pedías algunos, con gusto te comparto esos. Y el futuro de los medios, y sobre todo también el futuro de Fox Sports, se hablan tantas cosas. ¿Cómo lo vives, Beto? Es incierto el futuro. No sabemos a qué vaya. Tenemos la certeza de que la generación de contenidos va a ser importante, pero no cómo se van a consumir los contenidos. Y en esa incertidumbre estamos y tenemos que seguir haciendo lo que sabemos. Contenidos, historias, pero abiertos a la reinvención permanentemente. Ok, Beto, pues agradecemos tu presencia. Ha sido muy importante, muy enriquecedora, de verdad. Me dijeron, no, pues a ver si puedes conseguir a Beto Lati para que tenga una plática, porque muchas cosas no sabíamos, todo lo que has pasado. Se habla del Beto Lati, ¿no? Pues el políglota, el hiperpolíglota, muchas cosas, y de verdad es una admiración. Yo siempre he dicho, ¿no? Pues qué forma de desenvolverse de este reportero, de este periodista, porque el reportero, bueno, pues, quizá yo soy reportero, tú eres periodista porque englobas, el periodista engloba todo, tú te manejas de todo, puedes hablar de esto, puedes hablar de política, y eso es tu preparación, y bueno, pues uno te admira, y es un honor a ver que nos hayas compartido parte de tu tiempo, Beto. Al contrario, Edgardo, tantos años en los medios juntos, la admiración es más que recíproca. Te mando un abrazote, igualmente a todos los que nos acompañaron acá.